Bien, el acta de la sesión número 54 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 55 ordinaria queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión e informa respecto de las gestiones realizadas con Bolivia y Ecuador en consideración a la situación que acontece en este último país. Y un correo del señor Nicolás Godoy, asesor del ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual hace llegar las excusas del señor Alberto Van Claveren a la sesión del día de hoy debido a la visita del ministro de Comercio de Emiratos Árabes Unidos y de la presidenta de la República Helénica de Grecia. En su representación comunica que asistirá el subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores, embajador Rodrigo Olsen, acompañado por el embajador de Chile en Venezuela, señor Jaime Gasmuri. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿No? Muy bien. Ahora voy a ofrecer la palabra sobre puntos varios. Se ofrece la palabra. Diputado Soto y luego diputado Chalper. No, sobre la cuenta solamente, presidente, para acoger la excusa del canciller. Entiendo que también está invitado a esta comisión, pero dado que tuvimos una reunión ayer donde él explicitó que hoy día está presente la Cancillería a través de el subsecretario y con la presencia del embajador, creo que es atendible, por lo tanto espero que en otra sesión podamos tener otra nueva conversación con el canciller. Bien, muy bien, diputado Soto. Diputado Chalper. Sí, gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a las personas que han sido invitadas y nos acompañan. Estoy muy preocupado por las actitudes que ha tenido el gobierno argentino respecto de la consulta, disputa, llámelo usted como quiera, que tenemos en la zona del sur del país, la zona antártica. Veo con preocupación que la prensa anuncie la compra de un avión militar a Estados Unidos. Con mayor preocupación veo la detención de un remolcador con la bandera chilena por parte de la Prefectura Naval Argentina, porque esto se enmarca en una seguidilla de acciones que yo creo que nosotros tenemos que mirar con atención. Yo creo, presidente, que sería prudente que usted y esta comisión evaluara tener una sesión especialmente dedicada a este punto, donde le podamos pedir también la concurrencia al embajador Viera Gallo, también obviamente conversar el tema con la Cancillería, creo que también con el Ministerio de Defensa, pero aquí se están enviando señales que cualquiera debiese considerar preocupantes. Y por lo tanto, ya que han sido reiteradas en el tiempo, me parece, presidente, que esto ya pasa a ser un tema de Estado del cual nos tenemos que preocupar. Así que yo le pediría que busquemos la manera de hacer una sesión especial al respecto, porque veo con preocupación los gestos que están viniendo desde el gobierno del presidente Milei. Gracias, presidente. Muy bien, diputado, compartimos su preocupación sobre el punto, diputado Soto. Sí, gracias, presidente. Primero, compartir y celebrar la postura del diputado Chalper respecto de este tema. Algo conversamos ayer también en Cancillería. Creo que esta comisión y la política exterior de Chile se ha caracterizado tradicionalmente por ser una política de Estado y uno de los pocos lugares donde la contingencia política interna queda fuera, digamos, y somos capaces de trabajar unidos juntos para defender los intereses de nuestro país, de nuestra soberanía y las posiciones que el gobierno y el Estado va fijando. Y comparto la preocupación, creo que ya esto se ha transformado en una política permanente de hostigamiento de parte del gobierno argentino a Chile, más allá del gobierno, al Estado de Chile, respecto de posiciones donde se busca polemizar, donde se busca instalar dudas, y creo que eso es un riesgo, es un peligro para una relación diplomática que es histórica de países no solo vecinos, sino que hermanos que tienen que proyectar su colaboración hacia el futuro en beneficio de ambos países. Por lo tanto, comparto la preocupación y yo espero también que tengamos esa sesión con el embajador y también con el canciller para tratar específicamente ese punto. Bien, diputada Carmen Hertz. Gracias, presidente. Concordar a través suyo con el diputado Chalper y la preocupación acerca de
decisiones y declaraciones del gobierno argentino. A mi entender, esta no va a ser la última oportunidad en que el gobierno argentino esté intentando crear un conflicto artificial con nosotros. Respecto al territorio antártico, me parece que todos sabemos que es un territorio hoy destinado solo a uso científico por el Tratado Antártico, ¿no es cierto?, en que no se puede reclamar soberanía, pero sí creo que sería importante, ya lo habíamos considerado en la sesión anterior, que como Comisión de Relaciones Exteriores pudiéramos efectuar una reunión en cada una de las bases que tenemos ahí dedicadas a la investigación científica y en contacto permanente con el INACH. Eso, presidente, Bien. considerar esto y cuestión que también lo está haciendo la Comisión de Defensa. Muchas gracias. Sí. Bien, gracias, diputada Hertz. A ver, para conocimiento público, esta comisión en sesiones anteriores se pronunció respecto de algunas declaraciones del gobierno trasandino. Esa declaración es pública, los periodistas, quienes nos acompañan y quienes nos ven, pueden tener acceso a ella. Si no apago el celular, el teléfono podría dar lectura. A ver, voy a dar lectura de la declaración para que sea de conocimiento público. Justo lo apagué. Ahora sí. La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas, en sesión celebrada el día de hoy, acordó expresar su sorpresa y molestia ante las declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, referidas a la pretensión argentina sobre el territorio antártico, toda vez que las pretensiones históricas tanto de Argentina como de nuestro país se encuentran congeladas en conformidad al Tratado Antártico firmado por ambas partes el año 1959, que establece que la Antártica se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, prohibiéndose toda actividad militar y los ensayos de toda clase de armas. Esto es una declaración aprobada por la Comisión el 9 de abril de este año, para conocimiento de la gente que está viendo esta sesión, siguiendo esta sesión. Bien, respecto de la propuesta que hace el diputado Chalper y que es compartida, yo les voy a hacer una propuesta respecto de una sesión para tratar este tema, para que diseñemos juntos quiénes pueden ser los invitados, en fin, y lo sancionaremos pronto. Bien, como ustedes saben, esta sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor canciller, que ya se excusó porque tiene una agenda internacional hoy. Sin embargo, lo reemplaza el subsecretario subrogante Rodrigo Olsen y también al señor Jaime Gasmuri Mujica, embajador de Chile en Venezuela, a fin de abordar temas que atañen a la relación entre ambos países. Para comenzar, subsecretario, no sé si quiere partir usted o le damos la palabra al embajador. Bien. Subsecretario Olsen, el botón negro que está abajo de la... Eso. Subsecretario, por favor, bienvenidos ambos a esta comisión. No estoy preparado. Ok, muchas gracias, honorable presidente de la comisión, honorable diputado. Un honor y un orgullo estar acá en mi calidad de subsecretario subrogante. Los saludos del ministro, que ha tenido que permanecer en Santiago. Y yo solamente voy a aportar una visión de la relación bilateral que permita entregar ciertos elementos como de contexto antes de que el embajador Gasmuri se pronuncie. El interés prioritario, obviamente, del gobierno en la relación bilateral ha sido siempre resolver la situación del tema de los migrantes venezolanos en Chile, ¿no? Especialmente los irregulares. Ese ha sido el foco. Esto ha obligado a adoptar al gobierno un enfoque pragmático en el abordamiento de la relación con Venezuela. Y en este sentido, desde el año 2023, el año pasado, el Ministerio definió una estrategia diplomática para trabajar conjuntamente con Venezuela materias consulares, materias migratorias. Y en esto se debe tener en cuenta que sin las autoridades venezolanas no se puede avanzar tanto en materia de expulsiones como en el manejo de los flujos mismos migratorios. Con ello se han producido avances en la identificación de la documentación de los ciudadanos venezolanos, que es crucial para este proceso de expulsiones, también para la persecución penal de los delincuentes, entre otras materias. Y en este sentido, Chile considera relevante continuar con estos acercamientos paulatinos, pero sostenidos, que los equipos técnicos consulares han logrado hasta ahora.
Esta estrategia ha logrado que el gobierno venezolano se logre allanar algunas solicitudes de Chile, como por ejemplo esta del 17 de abril pasado, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó que no presenta objeción para que se realice el vuelo de expulsado el próximo 3 de mayo, que fue solicitado por la autoridad competente chilena, vale decir el CERMIG, ¿no?, por intermedio de nuestra embajada en Venezuela. Por otra parte, fuera de lo directamente atingente a los vuelos de expulsión, también hay avances concretos en otras áreas de primer orden para nuestro país, como son las materias que ya he señalado a nivel consular. Por ejemplo, la tercera reunión que se tuvo de asuntos consulares y migratorios, ahí se establecieron, entiendo, 5 mesas técnicas para acordar la firma de un memorándum que crea una comisión de asuntos consulares y migratorios Chile-Venezuela, un proyecto que nosotros como país ya presentamos y estamos a la espera de la respuesta desde Caracas. Con ello, nosotros creemos conveniente el establecimiento de esta comisión porque se institucionalizaría esta comisión garantizando una continuidad de lo establecido en materia de acuerdos y compromisos en el ámbito consular y en el ámbito migratorio también. Por otra parte, la profundización también de la relación aerocomercial implica el fortalecimiento de una migración regular y el desincentivo de la migración terrestre que, junto con ser más onerosa para el migrante, frecuentemente es organizada por grupos de crimen organizado y su ingreso al país no siempre se realiza por los pasos habilitados. Asimismo, el acuerdo entre ministerios públicos, activo por la pertenencia de ambos países a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, está en pleno funcionamiento y esto ha permitido realizar todas las gestiones directamente entre las fiscalías. Para institucionalizar esta relación, nuestro ministerio considera de gran relevancia la firma de un memorándum de entendimiento sobre esta materia. En suma, tenemos la convicción de que este fortalecimiento y la ampliación del espacio de la relación bilateral, que la dota de las herramientas adecuadas para resolver los problemas concretos que inciden directamente en la vida de chilenos y venezolanos, sin duda mejoran globalmente nuestras capacidades para enfrentar la relación política bilateral, materia sobre la cual va a comentar con mayor detalle el embajador Gasmuri, que está aquí a mi lado y que ha sido citado especialmente para aportar ese contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, embajador Gasmuri, sea muy bienvenido a esta comisión. Tenemos altas expectativas de esta conversación con usted. Le ofrezco la palabra, embajador. Muchas gracias, presidente. Si puedo hacer uso del micrófono. Ahí sí. En el otro lado son distintos. Bueno, saludo al presidente, saludo a todos los señores diputados, diputadas. Bueno, yo quisiera brevemente, entiendo que esta sesión es pública, sí, presidente. Si hay, yo solamente quisiera solicitarle que si hay cuestiones que, bueno, sobre todo en las preguntas y en el diálogo, que yo no pudiera decir públicamente, ustedes entenderán bien por qué. De ahí pediría sesión secreta para muy bien. esa parte. Si le parece, embajador, escuchemos su presentación, luego ofreceremos la palabra. Si surgen asuntos que son delicados para ser tratados en público, usted puede solicitarlo. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, partí diciendo que el encargo que recibí del canciller y del presidente fue el encargo de normalizar las relaciones con Venezuela. Venezuela no había mantuvo relaciones diplomáticas durante los últimos años, pero no hubo embajador en Venezuela hace 5 años, que no había embajador de Chile en Venezuela. Situación bastante anómala en la historia de las relaciones entre los dos países. Tenemos una larguísima tradición de relaciones entre Venezuela y Chile. A pesar de la distancia, siempre fueron sociedades que estuvieron imbricadas por muy diversas razones. Me encontré con la correspondencia de O'Higgins, de Bolívar a O'Higgins, cuando O'Higgins asumió como director supremo. Desde allí ha habido una fluidez muy grande. Durante los 60, 70 y 80, miles de chilenos se instalaron por distintas razones, en distintas oleadas, además en Venezuela. Y por tanto, el título de la misión es la normalización de un país que es muy importante. Y la agenda, y por tanto lo primero fue construir una agenda bilateral, que en la práctica no existía.
Y esa agenda bilateral tiene que ser construida obviamente sobre la base de las prioridades que señala la política exterior de Chile y los intereses del país. La prioridad son los temas migratorios, consulares y policiales. Eso está determinado por que se ha producido en Venezuela producto de una crisis múltiple que ha provocado una de las emigraciones de mayor magnitud que conoce la historia de América Latina. Hay una discusión sobre las cifras, pero son aproximadamente unos 7, 6, 8 millones de un país de 30 millones. Y el país que ha recibido la mayor carga proporcional de ese flujo migratorio es Chile. En Chile las cifras también todavía no están completamente fijas, pero son del orden por lo menos de 800.000. Comparada con la población, es la mayor responsabilidad de la inmigración venezolana es Chile. El 4% de nuestra población, de los casi 20 millones que somos, el 4% son venezolanos y venezolanas. Brasil tiene 500, 600.000 por una población de 209 millones. El Perú tiene 30, bueno, o sea, y eso genera un conjunto muy profundo de intercambios, de relaciones, de asuntos, de problemas, de oportunidades, porque esa migración hace un aporte muy importante, pero también de problemas, como hemos tenido, porque también han emigrado grupos delincuenciales, delincuentes comunes, etcétera. Entonces, una agenda bilateral donde la prioridad son los temas migratorios, consulares y la colaboración policial. Eso significa establecer una relación fluida con el gobierno de Venezuela. Porque además nuestras prioridades, ustedes entenderán bien, no son prioridades que le interesen mucho a Venezuela, o no le interesaría a ningún país, que es recibir condenados, a culminar sus penas allá, tenemos más de 1.600 condenados en nuestras cárceles, y gente que o tiene procesos judiciales o investigativos en Chile o han entrado irregularmente. Entonces, esta agenda tiene una cierta asimetría, porque las relaciones estrechas que hubo en otros momentos de la historia en materia económica, comercial y demás han disminuido mucho, producto también de la crisis allá. Una relación fluida con el gobierno. Una segunda misión es un seguimiento del proceso político que interesa a Venezuela, pero interesa, digamos, a toda América Latina y América del Sur, del proceso político venezolano, que enfrenta un ciclo político electoral muy importante, 2024, elección presidencial 2025, elección general de Parlamento, Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías. Que ha tenido un proceso complejo que tiene seguimiento internacional, con lo que se comprobó, digamos, con la firma de los llamados acuerdos de Barbados, que son acuerdos entre el gobierno y la oposición venezolana, y que es seguida por un conjunto de países como observadores o como organizadores, como Noruega. Y una tercera dimensión del encargo es establecer una interlocución amplia con la sociedad venezolana, sus fuerzas políticas, sociales, intelectuales, culturales, etc. 3 principios fundamentales orientan la política exterior de Chile hacia Venezuela. Uno es nuestra posición histórica de principio de condenación a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y por Europa a Venezuela desde hace muchos años. Esta es una política histórica de nuestra política exterior, que se remonta por lo menos al gobierno del presidente Alessandri, Jorge. Un segundo elemento es la importancia para el orden internacional que Chile le da a la vigencia de los derechos humanos. Y un tercer elemento es la importancia que le damos también a nivel global, pero particularmente en América Latina, a la profundización, desarrollo de la democracia. Esos son
los elementos centrales que orientan, digamos, esas prioridades y esos elementos. Hemos intentado además ampliar la agenda, establecer algunas áreas de cooperación que todavía no tienen gran desarrollo. En materia comercial ha habido un incremento importante, digamos, de las exportaciones chilenas a Venezuela, pero todavía en cantidades, magnitudes modestas. Tenemos 100 millones de exportaciones, que ya es un número. Hace 4 años eran 20. Pero en dólares, ¿no? ¿Ah? 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Eso ha crecido, 80%, bueno, pero partimos de 20, digamos. O sea, pero ahí hay la idea que es tratar de equilibrar la relación, que no solo sean las materias prioritarias para nosotros. Un elemento central ha sido establecer acuerdos y procedimientos, convenios y procedimientos respecto de estos temas que para nosotros son cruciales. Establecer compromisos mutuos, acuerdos formales, rutinas de trabajo, mecanismos de trabajo permanente. Y a eso hemos dedicado una parte importante de nuestros esfuerzos. Tenemos ya firmado y aprobado un protocolo para la repatriación de ciudadanos venezolanos que residen en Chile. Ese protocolo establece el compromiso de Venezuela de recibir expatriados del país, establece los mecanismos y establece cuáles son las agencias responsables. Ese protocolo ha estado en ejecución. En segundo lugar, hemos firmado un convenio de colaboración policial, básicamente para fortalecer la cooperación policial, que para nosotros es fundamental en la identificación de inmigrantes ilegales, de venezolanos y venezolanas perseguidas por la justicia, etcétera, que fue firmado, que tiene plena vigencia legal y que durante la semana pasada se nombraron las contrapartes de los dos países. Por tanto, un convenio de colaboración policial que para nosotros es muy importante. Y estamos tramitando un memorándum de entendimiento en materia de cooperación consular y migratoria. Hemos tenido 3 reuniones binacionales sobre asuntos consulares y migratorios, que son no solo los temas de migración, los temas de visado, los temas de expulsiones también tienen en los organismos consulares una importancia, y además un conjunto de otros temas. Por ejemplo, hay una cantidad grande de niños y niñas venezolanas que no tienen identificación precisa en Chile, y eso genera problemas. Tenemos problemas de trata de personas, particularmente de mujeres. O sea, un conjunto de temas consulares y migratorios que involucran a muchas agencias públicas de ambos países. Cancillería, Ministerio de Interior, Registro Civil, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social. O sea, la idea es un protocolo, un memorándum de entendimiento que genere una comisión bilateral de cooperación que tenga un funcionamiento regular. Yo creo que estos 3 instrumentos nos van a permitir que esta primera prioridad de nuestra agenda con Venezuela tenga los instrumentos que permitan establecer procedimientos, mecanismos, recurrencias, programación, etcétera. Eso creo que es lo que podría yo, presidente, agregar como elementos de estos 11 meses de gestión. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, señor embajador. Voy a ofrecer la palabra al diputado Diego Chalper. Se prepara el diputado Soto. Sí, gracias, presidente. Saludar y agradecer a usted que haya dispuesto los medios para que esta sesión que solicitamos algunos diputados algunas semanas atrás se llevara a efecto. Y lo hicimos con la convicción de que este es un tema de interés nacional de primer orden, porque efectivamente la relación con Venezuela se ha transformado en un problema cotidiano para muchos chilenos y chilenas que sufren las consecuencias de lo que ahí está aconteciendo. Yo cuando escucho al embajador presidente decir que para Venezuela no es una prioridad, bueno, podrá no ser una prioridad para Venezuela, pero la verdad es que es su deber, porque ellos son responsables de la situación que hoy día está aconteciendo no solamente en nuestro país, sino que en varios países del continente. Y por lo tanto me parece que de la mano de eso es nuestro deber
exigirle a Venezuela que respete el derecho internacional y se comporte de acuerdo a las reglas que nos hemos autoimpuesto. Si eso significa tener tensiones con Venezuela, bueno, habrá que tenerlas. Pero aquí no podemos inventarnos una supuesta relación de papel que en la práctica no redunda en los objetivos que necesitan los chilenos. Y por lo mismo, a mí me parece tan importante que usted esté aquí contándonos a nosotros por qué vale la pena pasar de un encargado de negocio a un embajador y cómo eso ha redundado en beneficio para los chilenos y chilenas. Permítame decirle, presidente, que lo que ha acontecido con el famoso convenio de cooperación policial es bien insólito. Porque en esta misma comisión el subsecretario del Interior nos dijo que eso no estaba operativo. Los dijo delante nuestro, entonces tampoco es que nos sorprenda. Y de hecho le hicimos la pregunta. Él dijo, mire, sí, está firmado, pero no está eficaz porque no habían puesto a alguien. Una cosa que yo creo que es súper importante, digámoslo, corregir si no es cierta y confirmar, porque es una información de interés en Chile saber si el convenio policial que en su minuto, presidente, las autoridades del gobierno presentaron como la piedra angular para poder avanzar en materia de expulsión administrativa, no estaba funcionando. Entonces, esos son el tipo de cosas que son tremendamente desconcertantes. Yo por su intermedio quiero preguntarle al embajador ¿qué confianza tenemos de que va a haber una real cooperación, especialmente en materia de persecución penal? Acá no es una novedad para ninguno lo que está aquí, que aquí se asesinó a un refugiado político que Chile tenía el deber de defender y se ha planteado todavía, digamos, falta por investigar y entrar en los detalles, de que esas personas habrían sido digitadas desde Venezuela y peor aún, habrían entrado y salido para cometer el delito. Entonces, ¿qué espacio cree usted que hay de confiar en el Ministerio Público de Venezuela, que es el mismo que además ordena la persecución de los opositores políticos en ese país, y del Poder Judicial venezolano, de que se van a cumplir finalmente las actuaciones que ahí se establezcan? Y por último, presidente, una pregunta también al subsecretario subrogante. ¿Qué acciones en los espacios multilaterales estamos ejerciendo para hacer que Venezuela cumpla el derecho internacional? ¿O nos mantenemos impávidos frente a esta situación? Y dado que aquí nos acompaña doña Guarequena Gutiérrez y doña Mari Montesinos, que nos acompañan, dirigentes de los opositores venezolanos, que lo que piden es que Venezuela les garantice una elección democrática libre y que respete el derecho internacional. Yo le pregunto también por su intermedio a la Cancillería y al embajador, ¿qué estamos haciendo para hacer que haya democracia en Venezuela? He leído que los presidentes de Brasil y el presidente de Colombia, que pertenecen a una familia bastante más cercana a la que eventualmente pertenece nuestro país, han dicho y exigido que haya democracia en ese país para que se respeten las mayorías democráticas. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno al respecto? ¿Estamos dispuestos a hacer una veeduría internacional? ¿Estamos dispuestos a enviar parlamentarios como observadores electorales? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a permanecer impávidos mientras una dictadura le causa este daño a nuestros compatriotas? Porque ya no tiene solamente que ver, y con esto termino, presidente, con solidaridad internacional. Tiene que ver con que los vecinos de las comunas populares del país están padeciendo las consecuencias de esto. Esto es un problema ya interno de Chile. Y por lo mismo me parece tan importante una actitud activa por parte nuestra y por supuesto también por parte del gobierno. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Chalper. Le ofrezco la palabra al diputado Soto y luego se prepara la B. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al embajador, al subsecretario, agradecer ambas presentaciones. Compartiendo en principio el simbolismo de la posición política que plantea el diputado Chalper, hay que entender que en política exterior los simbolismos, si bien a veces son importantes, lo más relevante son los resultados, cuando hay intereses de por medio, ¿no? Y que para tener resultados hay que llevar adelante ciertas acciones. Las cosas no llegan por inercia, ¿ya? Y desde esa perspectiva quiero valorar el hecho de que el embajador esté acá, ¿no? No estaba considerada esta sesión, esta citación en un comienzo, pero en conversación transversal se dio la oportunidad y fue bien recibida por el embajador y por la Cancillería. Y eso creo que es algo muy relevante. Creo, presidente, que de lo que ha dado cuenta el embajador es que su misión, su trabajo, se está haciendo adecuadamente. Se está cumpliendo con el objetivo de defensa de los intereses de Chile respecto de la relación diplomática con Venezuela. Desde la perspectiva del interés que tenemos, que es prioritario, de buscar
la colaboración que se requiere para una salida al problema de la migración irregular y de la crisis de seguridad. Yo creo que compartimos transversalmente que esa es hoy día la prioridad número 1 como país y que por lo tanto todas las decisiones y las acciones que emprendamos deben a lo menos considerar ese factor. Y desde esa perspectiva, creo que el trabajo que ha venido a dar cuenta el embajador hoy día con estos protocolos, estos convenios y estas iniciativas que se están llevando adelante, sin duda alguna que respaldan la posición que se ha mantenido por parte del gobierno de mantener vigente y abierta la relación diplomática con Venezuela. Más allá de que muchos de nosotros fuimos críticos en el momento más tenso de la relación a propósito del asesinato del exteniente Ojeda, y la información que el Ministerio Público ha entregado respecto del avance de esa investigación, que sin duda nos preocupa a todos, porque es evidente que la defensa de nuestra soberanía y el ejercicio de la justicia debe, sin duda, llevarnos a buscar la verdad y la máxima responsabilidad respecto de ese hecho. Y entendemos, muchos de nosotros, que estamos tratando con un régimen que políticamente no es confiable para nosotros, y por lo tanto hay que ser muy prudente en el avance de esas relaciones, y yo diría que estamos en una situación bastante especial en el continente respecto de la relación con Venezuela, porque lo conversábamos ayer en Cancillería, no estamos ni tan cerca del grupo de amigos cercanos al régimen, ni tampoco dentro del grupo de enemigos. Es decir, yo diría estamos más bien en una situación intermedia, ¿no? No un buen ejemplo, diputado, pero a mí me parece que la postura del gobierno que ha sido expresada por el canciller, que ha sido expresada hoy día por el embajador, es la correcta. Es decir, yo creo que hay bastante transversalidad respecto de la condena, o más bien la defensa de los derechos humanos y la condena de su relativización, de sus violaciones, la profundización de la democracia y el efecto que eso tiene en el carácter de las elecciones, por cierto, y también, por cierto, la condena a las sanciones que de alguna u otra manera impiden también, ¿verdad?, el desarrollo adecuado y libre del pueblo. Yo creo que hay una línea bastante clara que debemos tratar de enredarnos todos en torno a ella. No considero, presidente, y aquí aprovecho de mencionarlo al embajador para que lo transmita y al subsecretario, que sea prudente abrir la puerta a la posibilidad que acá sea el presidente de la República, Gabriel Boric, quien abra una línea de comunicación directa con el dictador Maduro, porque hay una delgada línea entre mantener una relación diplomática útil a los intereses de Chile, como se está haciendo, y terminar llevando adelante acciones que terminen legitimando o validando un régimen dictatorial, un régimen cuestionable desde el punto de vista de la democracia y que además está siendo mirado por los ojos del mundo por un posible secuestro y asesinato, ¿verdad?, de un opositor en territorio nacional, sin ir más lejos. Por lo tanto, yo creo que lo prudente es mantenernos en ese espacio intermedio, mantenernos por un carril exclusivamente diplomático, no escalarlo al primer nivel político, y tratar de que de esa relación salga lo mejor para Chile en términos de tener una agenda mucho más robusta en materia de expulsiones. Y ahí me gustaría preguntarle, para ser concreto, al embajador, en qué se está pensando, cuáles son las proyecciones, cuáles son las aspiraciones, cuáles son los plazos en los cuales podemos contar como país con un cronograma permanente y mucho más claro y robusto en materia de expulsiones, más allá de lo que ya públicamente se conoce y en lo que está comprometido en el corto plazo, porque eso yo creo que sería un resultado muy contundente respecto de todos los esfuerzos que se está haciendo. Eso como una pregunta concreta. Segundo, respecto del protocolo de repatriación, ¿eso es algo nuevo que se está haciendo ahora o tiene que ver con lo que se viene haciendo hace tiempo en materia de expulsiones y que de alguna u otra manera se había congelado en el último tiempo a propósito de la contingencia? ¿Y cuál es el alcance efectivamente de ese protocolo? Porque hasta ahora no habíamos tenido mayor conocimiento y detalle respecto de eso. Tercero, respecto del convenio de colaboración policial, y ahí me sumo a las palabras del diputado Schalper. Muchos fuimos en su momento también críticos de la eficacia de este convenio,
dado justamente la información que el propio subsecretario Monsalve nos entregó en esta comisión de la no vigencia, digamos, o de la no eficacia de este convenio, en la medida que no había una contraparte técnica designada por Venezuela. Pero entendemos que lo que está planteando Cancillería hoy día es que hay más bien una vigencia y una eficacia de este convenio desde el día 1, y que la utilidad para Chile ha sido bastante importante en términos de recibir información respecto de delincuentes, de identidades, para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y de migración que tenemos. Por lo tanto, desde esa perspectiva sería bueno aclarar ese punto para que efectivamente se despejen las dudas respecto de la importancia, la eficacia y la utilidad de este convenio de colaboración policial. Eso, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al diputado Lavé. Se prepara la diputada Hertz. Gracias, presidente. Presidente, saludar al embajador, agradecer por estar acá, saludarlo a usted y a todos los que están en la sala, también al subsecretario. Presidente, mire, un tema que nosotros hemos tenido un largo debate en esta mesa, pero en definitiva, agarrando un poco las palabras del diputado Soto, un poco decirle al presidente de una manera un poquito más coloquial, porque a lo mejor así la entiende mejor, es que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, básicamente, ojo con acercarse mucho a Venezuela y ojo con lo que estemos haciendo con Venezuela, porque a mí, y esto me hago responsable de lo que yo digo, no me da confianza ese régimen, no me da confianza Maduro. Por ende, y aquí yendo al tema del convenio que el subsecretario Monsalve viene para acá, y también me tomo las palabras del diputado Chalper, y dice una cosa, después el embajador no desayuna con otra. O sea, yo no quiero decir que acá alguien miente, pero alguien no tiene la información completa. Y en tema de relaciones exteriores es muy peligroso no manejar la información completa. Y el subsecretario Monsalve se tiene que hacer responsable. Y ojalá el embajador nos pueda, a través, digamos, de lo que él vio, porque él estuvo, etcétera, si se gestionó a través de la Cancillería finalmente, o al final fue que el señor Monsalve tomó un avión y viajó y hizo algo, no a espalda, pero a lo menos sin entregar la información completa a la Cancillería. Yo creo que eso en esta sesión se tiene que zanjar, y a lo menos por parte del embajador, que es quien en teoría estaba ahí también. El presidente dijo, embajador, por su intermedio, presidente, el presidente hace poco dijo en los medios de comunicación que iba a pedirle a Venezuela la extradición de los dos posibles responsables del secuestro y asesinato del exteniente Ojeda acá en patria chilena. Decirle al embajador si en algún momento el presidente, la Cancillería, alguien se comunicó con él, si estaba dentro de los planes, y la mejor pregunta de todas es que si hoy día existe una manera, o si Venezuela va a acoger el llamado al presidente. Y yo le pediría al presidente que las relaciones internacionales sean a través del embajador, ya que está allá, y no sea directamente él con el señor Maduro. Porque se expone, y todos sabemos que al presidente de la República, nos guste o no nos guste, hay que cuidarlo. A veces no se cuida él, digamos. Pero creo que ahí las relaciones, porque en algún momento el señor Maduro le dice, presidente Boric, cuando quiera hablamos. Perfecto. Pero que hable a través de la Cancillería, ya que la tenemos. A través de la embajada, ya que la tenemos. Y lo último, presidente, para preguntarle al señor embajador por su intermedio si el presidente le ha dado plazos a la embajada para entregarle plazos a la dictadura de Maduro. ¿En qué sentido? ¿En plazo de cuándo van a entregar respuestas concretas? Porque no nos olvidemos que hace unas semanas atrás no había red de Aragua y hoy día sí lo hay. No nos olvidemos que hace unas semanas atrás no estaba recibiendo aviones, no estaba recibiendo venezolanos delincuentes, y hoy día está disponible a recibir un avión con X cantidad de gente. Entonces, preguntarle al embajador, presidente, si en definitiva existen plazos, se le han dado plazos, porque estas relaciones internacionales con Venezuela, está bien, tratemos de hacer un esfuerzo, seamos nosotros democráticos, nosotros pongamos los puentes correctos, pero ¿hasta cuándo vamos
a permitir que Venezuela se siga riendo en la cara de la Cancillería, en la cara del embajador y en la cara de todos los chilenos y en especial del presidente de la República. Entonces, embajador, por su término, presidente, saber si existen plazos, temas y en una línea roja para saber hasta cuándo, porque yo he sido partidario de cortar relaciones. ¿Por qué? Porque con las relaciones que tenemos hoy día, ni una papa pelada, ni una papa pelada. Ver para creer. Muchas gracias, presidente. Bueno, después, gracias, presidente. Silencio, por favor. Diputada Hertz. Bueno, por favor, saludar al embajador Jaime Gazmuri, agradecerle su presencia acá. También al subsecretario subrogante, el embajador Rodrigo Olsen. Muchas gracias por estar acá. A través suyo, quiero, por cierto, agradecerle al embajador todas las antecedentes e ilustración que nos ha dado sobre varios puntos. El hecho de que estemos como parte de nuestra política exterior hacia Venezuela, en el sentido de normalizar esas relaciones bilaterales, abordando los temas migratorios, consulares y policiales. Y sobre este punto, a través suyo, presidente, como aquí se han empleado términos como que se miente, cosas así, que será imputado al al subsecretario Monsalve, quisiera dejar en claro algo que a mí no me ha dejado ninguna duda. El convenio policial, que fue convenio y no tratado, que se firmó entre ambas instituciones, Venezuela y Chile, quedó muy claro, y así lo señaló el subsecretario Monsalve, que no estaba siendo aplicado en el momento en que él compareció ante esta comisión, porque la contraparte venezolana no había sido aún designada. Cuestión que, de acuerdo con la información de prensa, sí ha ocurrido. Hay contraparte, por lo tanto, ahora el convenio policial va a tener eficacia. Es decir, por favor, nadie ha mentido en este tema. No, vamos a hacerlo eficaz, a eso me refiero. Bueno, no entremos en diálogo y después pides la palabra y haces tus observaciones. Bueno, siguiendo con el punto, el embajador suyo ha señalado que Chile en este momento es el país que más recibe inmigración venezolana atendida a nuestra población. Se ha señalado como una cifra aproximada 800.000 personas de origen venezolano. La pregunta mía es si eso incluye también, supongo, a la inmigración irregular, obviamente, y si la embajada o nuestra Cancillería tiene un esquema de cómo ha sido la gradualidad en el tiempo del ingreso de personas de origen venezolano, a medida que han transcurrido, digamos, los años, desde cuándo hay esta inmigración tan grande de personas de origen venezolano, ya sea inmigración regular o de la visa de responsabilidad democrática, las diversas formas con las cuales pueden haber ingresado. Quisiera también señalar, preguntarle al embajador a través suyo, porque el embajador habló de 1.600 venezolanos o venezolanas condenados con sanción penal en los diferentes centros penitenciarios del país. Mi pregunta es si nosotros con Venezuela tenemos un convenio de cumplimiento de pena en el otro país, como lo tenemos con Brasil y con otros países, ¿no? O sea, que se pueden cumplir las penas en el otro país. Esa es una pregunta. Lo otro es agradecer que el embajador haya, porque como estamos hablando de tema de política exterior, es importante saber que nuestra posición histórica ha sido oponernos a las sanciones unilaterales y claramente siempre apoyar las sanciones diplomáticas e internacionales que imponen las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, que también impone, pero son entes colectivos, digamos, que imponen sanciones que van desde las diplomáticas a las coercitivas de carácter financiero, al embargo de armas, son una gama, digamos, de sanciones, pero la política exterior nuestra, y esto no es algo que se le haya ocurrido
al gobierno de turno ha sido oponernos a las sanciones unilaterales. Eso es lo que hemos hecho siempre. Creo que esos serían los puntos, presidente. Y respecto a las elecciones, entiendo que la OEA siempre envía observadores electorales a elecciones que se realizan en países de América Latina o del Caribe, cuando estos son requeridos. Yo imagino que las elecciones próximas en Venezuela van a ser objeto de ese escrutinio internacional. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias, diputada Hertz. A continuación, el diputado González. Se prepara Undurraga. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer al embajador que pueda estar acá y que pueda contestarnos las preguntas de primera fuente, porque la verdad es que lo que pasa en Venezuela pasa por ciertos filtros de prensa y de agencia y nos llega acá alguna información tal vez parcializada. Agradecer también a la Cancillería el almuerzo de ayer y si puede darnos la receta de la entrada, porque la verdad es que los diputados de derecha estaban mucho más amorosos ayer y coincidían mucho más con el gobierno que lo que están coincidiendo en este momento. Estoy hablando con mucha seriedad, como siempre. A ver, muy bien. Les pido... Ya, sí, está muy bien. Ya, sí, les pido no tengamos diálogo, por favor. Si puede no interrumpir, diálogo, sería ideal. Ya, pero está bien. Pero la opinión es... A ver, diputado González, bueno, continúe. lo que acabo de decir es muy real. Y lo que... Sí, y quisiera, presidente, poder también plantear en esta mesa, que no solamente son preguntas al invitado, sino que también saber si algunos diputados de derecha están de acuerdo o en desacuerdo con el acuerdo. Porque primero pidieron... Ya, no está hablando el diputado González. Pero el diputado González se tiene que referir al tema al embajador o a la subsecretaría, no a nosotros, para que no genere el diálogo. No, a ver, perdón. El diputado González puede referirse a lo que él estime conveniente. No, los invitados, puede referirse a los invitados con preguntas o sin preguntas. Estoy Diputado haciendo una González, introducción. continúe. No se agiten, tranquilícense. Falta la receta de la Cancillería. Primero, escuchamos a todos y coincidimos en que necesitamos a Venezuela, necesitamos información de las personas que están procesadas en Chile y que tienen un prontuario en Venezuela. Porque acá pasan por primerizos. Incluso en términos carcelarios, van con los primerizos, siendo personas con un tremendo prontuario. Necesitamos esa información. Podemos tener dudas o no de si Venezuela lo va a entregar o no, pero es información que todo el mundo pidió y todas las bancadas lo pidieron en los puntos de prensa. Luego se cuestionó ese acuerdo en función de que sería intercambio de inteligencia, de que eso podría poner en peligro a personas que están refugiadas. Eso también se desmintió. Y luego lo que falta es que Venezuela nombre la contraparte, o faltaba hasta hace poco que se formalice ahora, para que ese acuerdo de colaboración, y bien lo explicó el Ministerio del Interior, de colaboración policial sobre ciertos delitos que están en un listado y que no tiene relación con prisioneros políticos o con personas que tienen alguna condición acá de refugiados, pudiera tener un efecto real. Ese es un acuerdo que tenemos que empujar todo. No puede ser que se esté torpedeando semana por medio y que ahora se emplace al gobierno de por qué ese acuerdo todavía no funciona. Entonces, que pudiera el embajador actualizarnos de qué es lo que ocurre con ese acuerdo de colaboración policial. En materia de penas, hay algunas inquietudes transversales también de parlamentarios de distintos colores en relación a las expulsiones y a las expulsiones de personas condenadas o personas que pudieran haber cometido delito y que se les expulsa antes, digamos, porque tampoco puede ser un incentivo venir a Chile, cometer un delito y que la pena sea un pasaje de vuelta. Tiene que haber un cumplimiento de penas para ciertos delitos, sobre todo, como acá conversábamos con el diputado que está a mi izquierda, pero a mi derecha, los delitos de sangre
son delitos que debieran cumplir pena en Chile. Es una apreciación. Tal vez el gobierno tiene otra apreciación. De manera de que quienes vienen a Chile sepan que si cometen delito no van a quedar impunes y que la sanción no va a ser pagar el pasaje de vuelta. Es una preocupación, porque también pudieran seguir cumpliendo la pena en Venezuela, pero las garantías de eso en un régimen en donde ni siquiera la Fiscalía da garantías es un poco dudoso, ¿no? Y finalmente, en relación a lo que planteó el diputado Chalper, y yo coincido con él, esta preocupación de que hay una situación en Venezuela que genera una diáspora que nos perjudica a todos. Entonces yo quisiera preguntar al embajador y a Cancillería cómo juega en eso un papel, por supuesto, el que haya un gobierno no democrático, el que no hayan garantías procesales, el que hayan personas perseguidas, el que no hayan elecciones limpias. Eso es una situación compleja, pero el motivo, si uno le pregunta a las personas por qué se vinieron de Venezuela, son motivos económicos, ¿sí? Mayoritariamente. Obviamente están los motivos políticos también, pero mayoritariamente son económicos. Entonces, ¿cómo juega en eso el bloqueo norteamericano? Las sanciones unilaterales, ¿no? Porque cuando uno revisa algunas ideas que van saliendo en el calor, como la del diputado Manucheri, de bloquear las remesas, ¿no? Y uno dice, si uno conversa con los venezolanos, ¿por dónde mandan remesas? Por plataformas informales, ilegales. De banco a banco no, preguntemos. ¿De banco a banco se puede? Yo hago una pregunta. ¿De un banco en Chile se puede mandar dinero? Lo están haciendo por plataformas informales, que es caldo de cultivo para el crimen organizado, ¿sí? Entonces, si de verdad queremos ayudar a darle transparencia a las remesas, tenemos que hacer lo contrario de lo que dice el diputado Manucheri y generar buenas relaciones para que de un banco acá las personas de trabajo que le mandan plata a su familia puedan hacerlo de manera formal. Y con esto termino, presidente. Esto se resuelve cuando sea posible vivir y alimentar hijos en Venezuela. Ahí vamos a resolver los problemas migratorios, ¿sí? En general, porque estamos paliando los problemas de seguridad, pero hay un problema migratorio de fondo que pasamos por al lado y no lo abordamos. Y nunca hablamos del bloqueo económico. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado González. A continuación, diputado Undurraga, luego yo, luego Veloso, Ñanco y Soto. Diputado Undurraga. Y Schubert, finalmente. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario subrogante y al embajador, agradecerle su presencia, valorar además la presencia del embajador, un embajador destacado, ha sido embajador antes en Brasil y de la misma forma con experiencia en política, toda vez que fue senador durante mucho tiempo. Así que agradecer su presencia. El embajador nos hizo un breve resumen bien esquemático de lo que es o lo que son los objetivos de la embajada: normalizar las relaciones en Venezuela con una agenda bilateral, migración, aspectos consulares y temas policiales, seguimiento del ciclo político venezolano e interlocución amplia con la sociedad venezolana. Y con 3 principios: la oposición a sanciones unilaterales contra Venezuela, Estados Unidos y Europa, un compromiso con los derechos humanos y un compromiso con la democracia. Todo esto además en un contexto de crisis migratoria que tenemos en el continente y que a nosotros nos golpea especialmente. Los países, la verdad que reciben saludablemente la migración cuando llega a niveles inferiores al 5% de la población. Nosotros tenemos un 8%, se calcula la migración en nuestro país. Entonces eso genera además una crisis migratoria en nuestro país. En ese marco, 2 preguntas al embajador por su intermedio, presidente. La primera, ¿qué restricción efectiva hay en Venezuela para recibir a connacionales venezolanos que puedan ser expulsados de Chile? Me refiero a lo siguiente: nosotros no estoy hablando de los que cometen delitos, estoy hablando de inmigración irregular que, producto de los procesos de expulsión chilenos, puedan ser expulsados a Venezuela, entendiendo también esquemáticamente que hay
tres elementos. Uno, la decisión en Chile, los tribunales, en fin, la decisión en Chile, tanto administrativo como judicial, después los aspectos logísticos de costo, pero después la capacidad de recepción del gobierno venezolano de aceptar los vuelos, si hay algún tipo de restricción política o de alguna naturaleza en Venezuela respecto a ello. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con una convicción. Yo soy partidario que no solo por las razones de interés de la agenda bilateral, particularmente este tema de migración, sino que también por el compromiso de Chile con la democracia y los derechos humanos, que es positivo y es necesario que nosotros mantengamos la embajada y por lo tanto las relaciones diplomáticas con Venezuela, tal como países europeos mantuvieron las relaciones diplomáticas con Chile durante la dictadura, a pesar de ser muy críticos de la dictadura en aquella época, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿qué rol juega nuestra embajada en el diálogo con opositores al régimen y el apoyo a la recuperación de la democracia en Venezuela? Esas son mis dos preguntas, presidente. Bien, gracias, diputado Undurraga. Embajador, gracias por venir. Yo creo que usted tuvo buena disposición y su superior jerárquico también la tuvo respecto de que usted pueda participar en esta sesión, una sesión pública que efectivamente pidieron miembros de la oposición y que todos estuvimos dispuestos a que así se realizara, y creo que eso es bueno, a tener un debate abierto respecto de su rol, el rol que ha cumplido usted en Venezuela. La verdad, embajador, no me gustaría estar en sus zapatos porque usted es una persona con una gran trayectoria, pero está en una situación difícil. La misión del presidente fue normalizar la relación y es una misión muy compleja y por lo tanto creo que debemos estar agradecidos de la función que usted está cumpliendo. En una relación asimétrica, como usted la ha definido. Una relación donde nuestros intereses no son exactamente los intereses que ellos tienen y muchas veces son contraproducentes unos con otros. Y por lo tanto, creo que hay que darle las gracias por la función que usted cumple. Ahora yo le quiero hacer algunas preguntas. Parte de la normalización, usted ha dicho, el convenio de cooperación policial, inédito. Luego el convenio de expulsados o repatriados. Y luego esta comisión sobre acuerdos consulares y migratorios, que es un procedimiento permanente de relación con ellos, ¿no? Respecto a lo primero, la cooperación policial. Y estos tres puntos ya dan cuenta de un avance en la normalización de la relación. O sea, no teníamos esto antes que usted llegara. Y por lo tanto hoy día lo tenemos, hay que tenerlo como algo positivo. Pero sobre el convenio de cooperación policial, ¿se ha entregado información de ciudadanos chilenos o venezolanos que estén en territorio nacional al país de Venezuela? Esa es la primera pregunta sobre cooperación policial. Lo segundo, sobre expulsados o repatriados. Hemos recibido la buena noticia la semana pasada respecto de estos 150 nuevos expulsados. Pero ¿hay posibilidad de una calendarización? No solamente de que vayamos logrando una autorización tras otra, sino que podamos pensar en una cosa un poquito más estable y permanente. Y respecto de las relaciones, quiebre o no de las relaciones diplomáticas, bien lo decía el diputado Undurraga. Normalizar no es quebrar, porque ni siquiera aquí en Chile en los momentos más oscuros se quebraron las relaciones diplomáticas de países que tenían una posición muy crítica del régimen y sirvieron incluso y colaboraron con el retorno a la democracia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y desde ese punto de vista le quiero preguntar, embajador, sobre su plan de regreso, porque estas tres dimensiones operativas para normalizarla, para seguir normalizando, requiere de su presencia allá. Entonces, ¿cuáles son los planes que la Cancillería tiene respecto de su regreso? Si nos puede comentar eso. Bien, luego le toca la palabra a la diputada Veloso y se prepara la diputada Ñanco. ¿Veloso no está? Diputada Ñanco. Se prepara diputado Soto. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Igual saludarlo, señor embajador, también a quienes lo acompañan, a su equipo. Mi pregunta va básicamente con respecto a lo que planteaba igual un poco el diputado Chalper respecto del convenio. ¿Está operativo este convenio? Nuestras instituciones que están involucradas en esto también tienen el personal o cuentan con el personal adecuado para este tipo de acciones, y si Cancillería tiene a alguien especialmente dedicado a observar la ejecución de este convenio.
Por otro lado, también quería preguntar sobre las elecciones próximas que se darán en Venezuela en julio de este año. Preguntar si es que existe el canal abierto tanto de Chile como de Venezuela para enviar y a su vez recibir observadores de estas elecciones. Eso, presidente. Bien, gracias, diputada. Luego nos quedan 2 palabras más. Diputado Soto y luego diputado Schubert. Y le ofrecemos la palabra. Muy breve, presidente, solamente para precisar algo y no tener que contrapreguntar después a la respuesta que nos dé el embajador, presidente. Respecto del convenio de colaboración policial, creo que para ser preciso y obtener la respuesta indicada, la pregunta debe ser, y no para polemizar, yo creo que obviamente cada una de las carteras de la autoridad del Estado siempre vienen a representar lo que con la información se tiene en su momento, ¿verdad? Es lo mejor para informar a la Comisión, resguardando los intereses de Chile, pero la pregunta es, ¿desde cuándo está vigente el convenio de colaboración policial y desde cuándo se está ejecutando? ¿Ya? Si el no nombramiento de la contraparte técnica en su momento, cosa que hoy día ya se ha corregido y entendemos todo está nombrado, fue obstáculo o no a la ejecución del convenio, porque es allí donde está un poco la confusión. Lo que entendemos algunos es que para Chile y sus intereses ha sido muy útil este convenio en términos de recibir información desde un comienzo y que el no nombramiento de la contraparte técnica no puso obstáculo a aquello. Por lo tanto, ¿desde cuándo se empezó a solicitar y a recibir información de este convenio y en función de esa información cuál es la evaluación que se tiene de su utilidad y de su ejecución? Y si respecto de la ejecución de ese convenio, ¿se ha solicitado o no información respecto de las personas que están siendo solicitadas respecto de su intervención en el delito del exteniente Ojeda de Chile? Porque en su momento se mencionó también que iba a existir disposición a colaborar por parte de Venezuela respecto de ese punto en particular, pero no se ha tenido más conocimiento de antecedentes. ¿En qué se ha concretado o en qué se ha traducido esa supuesta colaboración y si se ha solicitado formalmente a través de este convenio? Bien, finalmente, diputado Schubert. Gracias, señor presidente. Saludo a los presentes, señor ministro, señor embajador. Gusto de verlo nuevamente. Bueno, algunas preguntas ya las acaba de hecho hacer el diputado que me antecedió, por lo tanto, solamente otras varias. ¿Cómo considera o cómo calificaría usted, señor embajador, el estado de las relaciones diplomáticas actualmente entre Chile y Venezuela? ¿Se podría aseverar que existe una reciprocidad en las relaciones diplomáticas entre ambos países? Otra pregunta es, ¿a qué se refiere el presidente nuestro cuando señala que Venezuela debe realizar más acciones concretas y menos retórica? ¿De qué está hablando? ¿Se puede sostener que Venezuela no ha colaborado activamente en encontrar una solución apropiada para el problema migratorio que afecta a diversos países de la región como consecuencia de esta diáspora de ciudadanos de ese país? ¿Han propuesto a las autoridades venezolanas un plan de trabajo concreto para trabajar en conjunto con el gobierno de Chile el tema migratorio? ¿Tiene plazos, una suerte de cartaganto, calendario? Y por último, ¿fue exigencia o no del gobierno venezolano que los vuelos contratados para materializar la expulsión hacia Venezuela fueran licitados necesariamente a una aerolínea venezolana? Y junto con esa misma, si se está barajando o no la posibilidad, por ejemplo, de hacer estas mismas expulsiones en barco. Eso, señor embajador. Muchas gracias. Bien, hemos terminado con las preguntas. Largas preguntas, señor embajador, ahora le ofrezco la palabra. Presidente, yo quisiera contestar en sesión pública un par de preguntas y pedir después sesión secreta, que son, la verdad, para la mayoría. A ver, respecto del tema de las misiones técnicas de observación, el diputado Lavé, esto está establecido en el Acuerdo de Barbados, de manera explícita. Y el Acuerdo de Barbados, a pesar de que está sujeto a mucha discusión por las dos partes, no ha sido desechado ni por el gobierno ni por la oposición. Y el Acuerdo de Barbados es bastante explícito también en señalar las entidades que serían invitadas como misiones técnicas de observación electoral. Esas son la Unión Europea,
el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas. Este es un panel de expertos que depende no del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea, sino que del Secretario General, de que informa al Secretario General de Naciones Unidas. La Unión Africana y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la UNIORE, de la cual Chile forma parte, así que sería muy importante también que allí esto depende básicamente del CERVEL y de Unión Interamericana de Organismos Electorales. Esta es una organización panamericana de la que Chile forma parte, y Chile normalmente envía delegados que son del CERVEL y del Tribunal Calificador Electoral. A mí me tocó ser observador en un par de elecciones, digamos, mientras estuve en el tribunal. O sea, es más el Centro Carter, que es un centro que tiene bastante prestigio en este tipo de verificación y que en general ha verificado, ha acompañado otras elecciones. O sea, y la información que yo tengo es que esas invitaciones fueron cursadas y muchas y la mayoría de estas organizaciones invitadas han ido a Venezuela para concordar con el organismo electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, en fin, la modalidad de trabajo, los lugares, etc. O sea, esto está en curso y, como digo, forma parte de los acuerdos. Yo no sé de otras iniciativas de seguimiento, pero en fin, si hubiera interés de alguna instituciones chilenas, sería cuestión de que estableciéramos un tipo de comunicación a través de la Cancillería, digamos, que se pueda hacer en ese aspecto. Y el segundo tema tiene que ver con lo que planteó el diputado, el tema de las sanciones. Mira, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Tenía históricamente una producción del orden de los 3 millones de barriles diarios, que es como se mide, digamos, la producción petrolera. Eso hasta finales del gobierno del presidente Chávez. Y ha sido el recurso principal del desarrollo, digamos, de Venezuela. Hay todo un debate sobre la maldición holandesa, la diversificación de la economía, pero para poner una cifra, en el último año del gobierno del presidente Chávez, los ingresos por petróleo eran 100.000 millones de dólares año. El año pasado han sido 18.000. 18.000. Y el bloqueo ha significado, o sea, no es bloqueo, las sanciones significa que todo el petróleo venezolano, salvo el de una empresa americana que tiene licencia para producir, no se puede vender en el mercado occidental. Por tanto, se vende con distintas triangulaciones donde finalmente el precio que se cobra es 40% menos del precio oficial. Y eso origina también espacios fuertes para la corrupción. Son operaciones encubiertas, criptomonedas, en fin. Entonces, si no se recupera la capacidad instalada, que se podría recuperar rápidamente, porque no es muy caro elevar los niveles de producción. Hoy día la meta que se pone el gobierno es 1 millón de toneladas de barriles. Y eso podría ser incrementado muy sustantivamente con poca inversión, porque la exploración ya está hecha. Muchos de los pozos están perforados y hay que hacer mantenimiento, reparación, nuevas inversiones. Entonces el tema, y hoy día, ¿cierto?, el valor del petróleo y del gas venezolano adquiere mucho mayor importancia que antes por la guerra de Ucrania, ¿cierto?, que ha privado, digamos, de gas a Europa, del gas ruso, etcétera, y por los conflictos que hay en Medio Oriente, que hacen temer, digamos, por la estabilidad de los mercados del petróleo. El último informe de la Comisión de la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la que presidía la presidenta Bachelet, el último informe señala que las sanciones afectan los derechos sociales del pueblo venezolano. Y yo tengo la impresión de que
si no se recupera la capacidad de Venezuela de incorporarse al mercado occidental, que es su mercado natural, además de Estados Unidos y Europa, va a ser muy difícil que el país tenga un crecimiento sostenido. Y por tanto va a estar siempre el riesgo de que puedan haber nuevas olas migratorias. Se habla bastante de eso. Entonces, y desde ese punto de vista yo creo que es del interés nacional y continental la estabilidad y el progreso de Venezuela. Creo que esto lo puedo decir públicamente sin ningún problema. Muy bien. Vamos a declarar a solicitud del señor embajador. Puede ser, pero es una voluntad que depende de los representantes del Ejecutivo. Yo no soy vocero en esta materia, no soy vocero, soy embajador. Muy bien, a solicitud del señor embajador, entonces esta sesión se declara secreta.